Mis amados, los bendigo en el nombre de Jesús. Quiero compartir con todos ustedes algunos temas sobre diferencias en la iglesia de Jesucristo, en el cuerpo de Cristo. Saben que nosotros somos, como iglesia, como cristianos, somos un cuerpo, somos comparados con un cuerpo. Y en sí somos un cuerpo, tenemos una cabeza que es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza invisible, después tenemos la cabeza visible que son nuestro liderazgo, nuestro pastor, que es la cabeza visible, y todo componemos el cuerpo, los miembros. Y aquí en Romanos el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma, a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que se constituye en la ciudad en Roma, en la capital en Roma, y le dice a los hermanos que constituyen la iglesia ahí en Roma, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibid al hermano débil en la fe, pero no para contienda, para pleito, para discordia. A veces nosotros contendemos, discutimos cuestiones de dogmas, costumbres, que nosotros creemos que son doctrinas. Por falta de conocimiento, nosotros las enseñanzas de la iglesia les llamamos doctrina, que son a veces dogmas dentro de la denominación, pero que no pasan la prueba bíblica, no son doctrinas bíblicas. La doctrina bíblica es una cosa. Doctrina, cuando habla de doctrina, es mandamiento. Por eso nosotros tenemos que entender el significado de las palabras. Cuando el Señor Jesús habló de doctrina, Él dijo mandamiento, y es doctrina. El apóstol Pablo habla sobre doctrina y él dice: has seguido mi doctrina. ¿Cómo puede ser? ¿Qué doctrina tenía Pablo? La doctrina de Pablo era la doctrina bíblica, lo que constituía en el canon sagrado. Pablo tomaba la palabra del Antiguo Testamento y enseñaba, y luego por revelación él trajo el Nuevo Testamento, las cartas, las escrituras, los libros que nos escribió Pablo, y luego están puestas las otras cartas de otros apóstoles para completar el canon bíblico para el nuevo pacto para nosotros. Pero doctrina, ¿qué debemos aprender sobre doctrina? Y no discutir, porque dice el apóstol Pablo que no recibamos al hermano débil en la fe para discutir, porque estamos, en vez de dar crecimiento al hermano. ¿Y cuál es el hermano débil? Cuando habla del hermano débil, en el sentido verdadero de la debilidad que está hablando, es aquel hermano legalista, cerrado en un legalismo. Es un hermano débil, porque el legalista tiene un problema, porque queda el fanatismo, queda tan cerrado en el fanatismo que no acepta que se le diga lo contrario. Entonces, si nosotros empezamos a discutir sobre algún concepto de doctrina, empezamos a contener contienda. En vez de trabajar, dijo el hermano Santiago, contener ardientemente por la fe. Nosotros debemos debatir, discutir. Cuando habla de discusión, algunos piensan que discusión es pelea, pleito. Discusión es discutir un tema, charlar un tema, debatir un tema. Pero debatir para crecimiento de la iglesia de Jesucristo. Debemos aprender a limar nuestras diferencias, nuestras asperezas, y discutir ardientemente por la fe, para fortalecer a los hermanos en la fe, pero no para tomar algún conocimiento bíblico para debatir y para que traiga discordia, pleito. Pero hay pleito, hay contienda, hay divisiones en la iglesia de Cristo, y el apóstol Pablo dice de esta manera que a veces tiene que suceder esto, tendría que no suceder si nosotros fuéramos maduros, pero la iglesia donde más hubo contienda, pleito, fue la iglesia de Corintios.
Y la carta a los Corintios, en Primera de Corintios, el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corintios, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, él empieza diciendo, os alabo. Él estaba alabando, exaltando, elogiando a la iglesia, porque dice que en todo se acordaban de las instrucciones, de las enseñanzas, de la doctrina. Pablo, cuando estuvo con ellos, predicó, enseñó durante un par de años, de día y de noche, enseñó. Él aprovechaba bien el tiempo. Pablo no desaprovechaba el tiempo, él enseñaba, él se pasaba horas, muchas horas, enseñando Biblia. Eso necesitamos ahora, pastores, que se tomen tiempo de enseñar Biblia, mucho tiempo, horas, que los cultos sean cultos de horas de Biblia, de enseñanza, menos canción, menos música, menos show y mucha Biblia. Meter Biblia hasta por los poros, meter Biblia por la nariz, por el ojo, por el oído, meter Biblia a los evangélicos, meterle Biblia para que los evangélicos aprendan a crecer. Y el apóstol Pablo dice, os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones como las entregué. Pero luego en el verso 17 del capítulo 11, en el mismo capítulo 11, en el verso 17, él dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Primero él venía elogiando a los hermanos y diciendo, wow, qué lindo, hermano. Ustedes se acuerdan de mí y retienen las enseñanzas como yo las instruí. Ustedes no se olvidan de mí, de las enseñanzas, y eso me pone contento. Pero ahora Pablo dice, yo no les puedo alabar por esto que sigue, porque yo recibí la noticia de mis colaboradores que vinieron ahí de Corintio y me dijeron todo lo que está sucediendo, me contaron las divisiones que hay. Corintio era una ciudad portuaria donde había mucha economía, muchos barcos venían y iban, había turismo, había gente que venían por trabajo, había gente que venían ahí de todos lados, había gente que venía a invertir, otro a comprar, otro a vender, a comerciar, y ahí había mucha cultura, ahí había una mezcla, la cultura griega, la psicología, la sexología, la filosofía griega era fuerte. Los cultos a las diosas griegas, a la diosa Artemisa, a la diosa de la sexualidad, de la eterna juventud. Había prostitución, estaba la filosofía de todos aquellos antiguos filósofos. Había psicología. Y era un desenfreno total, y eso entró, y los judíos que venían querían mezclarse entre los cristianos y traer cultura judía, y ahí había un desorden. La iglesia de Jesucristo en Corintios era un desorden, había una mezcla de todo, y habían recibido los dones, tenían los dones en funcionamiento, pero había un desorden. Cuando Pablo estuvo, él mantenía a raya todo eso. Pero ahora Pablo no estaba, y se ve que el pastor que estaba no tenía un carácter para ordenar. El pastor le faltaba carácter. A veces hay pastores que le falta el carácter, que no tienen la capacidad. Pero gracias a Dios que tenemos la Escritura. Por eso tenemos el ministerio compuesto para ordenar. Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que ordenes, que enseñe, que corte, arranque la deficiencia, y que enseñe y que establezca un gobierno para gobernar, para que haya orden, para evitar los desorden, y para que traiga enseñanza, para que tape la boca de los cretenses, que eran filósofos, que traían sus filosofías y querían introducir en la iglesia de Jesucristo. Y hoy no es diferente. Hoy tenemos filosofías judaizantes, de libertinaje, de legalismos. Y hay un conflicto dentro de la iglesia evangélica, hay una división, hay pleito, hay contienda, hay congregaciones, pequeños grupos de congregaciones que hay una división interna, que no hay respeto por causa de las diferentes corrientes que están. Uno afirma una cosa, otro otra, otro cree tener la verdad, otro cree. Y saben que una cosa, algunas denominaciones no saludan a otra porque dicen, yo tengo la verdad, y hay una sola verdad, que es Cristo. No hay 5 o 6 verdades, una sola verdad. Cristo es la verdad.
Ahora, ninguna denominación es dueña de la verdad, sino que Cristo es la verdad. Cuando nosotros guardamos la doctrina bíblica, cuando nosotros nos arrimamos a la Escritura, cada vez vamos a estar más cerca de la verdad. Pero cada vez que nosotros nos alejamos y ponemos, como alguno dice, la palabra de Dios y la doctrina de la iglesia, y la palabra "y", esa palabra es una maldición, y la doctrina. La iglesia de Jesucristo tiene que guardar la Escritura, punto. La doctrina bíblica, la doctrina de las Escrituras. La iglesia tiene que guardar. La iglesia tiene que guardar. Cuando habla de la santidad, de la pureza, la iglesia tiene que guardar la doctrina. La doctrina, Jesús nos enseñó, dice, un mandamiento nuevo, una doctrina nueva os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado a vosotros. Ese amor dispuesto a sacrificar y no agarrar a los hermanos débil en la forma de que parece que es fuerte por su legalismo, por su cerrado en su que él afirma, y viene a ser una persona débil, una persona que no tiene capacidad de razonar y de debatir un tema, y entonces después esa persona se enoja, y hay personas que no aceptan debatir un tema, y cuando no quiere dar brazo a torcer, entonces de ahí se arman las divisiones. Por eso hoy estamos llenos de divisiones, de cultos por todos lados, porque personas que no quieren sujetarse a una institución. Y hay instituciones que han perdido el gobierno, han perdido para mantener la popularidad, para mantener a la gente, han dejado las enseñanzas bíblicas, han permitido que entrara fornicación, adulterio, corrupciones, inmoralidades, como lo sucedía en Corintio. Y el apóstol Pablo dice de esta manera, pero al anunciaros esto que sigue yo, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Qué triste, hermanos, qué triste, iglesia de Jesucristo, que en vez de congregarnos para lo mejor, ¿sabe para qué nos congregamos nosotros en la congregación de los santos? Para celebrar culto de adoración y rendirle devoción a Dios. En el culto nos congregamos para exaltarle y para levantar nuestra mano y para decir cuán grande es. No para sobresalir, no para debatir nuestras cuestiones, no para querer ser visto. Y aquí en la iglesia de Corintio había un desorden en el culto. No había un orden, y el culto debe haber un orden. Había una falta de respeto, no se respetaban las autoridades puestas por Dios. La iglesia no. Qué triste, hermanos, que en el culto más grande, que tiene que ser el culto sagrado de convocar asamblea, que tiene que haber santidad, pureza, separación, y tiene que haber preparación, que la gente tiene que venir con ese gozo de celebrar la Pascua, la cena del Señor. En el culto de Santa Cena salen con conflicto, con pleito, con discordia, con contienda. Se va a celebrar la Santa Cena, pero no con el corazón de celebrar la Santa Cena. Hermano, celebramos fiestas paganas y nos preparamos, y estamos ansiosos por celebrar fiestas que no son bíblicas, y nos preparamos, y preparamos ropa, y preparamos comida, y preparamos el ambiente para celebrar fiestas, que no está mal. Pero saben que una cosa, lo bíblico, lo que tiene un valor eterno para nosotros, lo menospreciamos, le restamos valor. Hay gente que se autodisciplina, no congrega en la Santa Cena. La persona que no participa porque cree que se siente mal y no confiesa, no se acerca a conversar con sus pastores. Hermano, y le faltamos respeto a la cena del Señor. Le restamos valor, importancia. Y luego queremos victoria, queremos bendición, cuando estamos menospreciando y pisoteando la sangre de Cristo, tomando por inmundo el sacrificio. Si nosotros no celebramos la Santa Cena, no lo valoramos los cultos, nos congregamos para ser agradados nosotros, para que nos agraden a nosotros, no para agradar a Dios. Pues cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo dice, hay divisiones, hay disensiones, hay contienda, hay desacuerdo entre ustedes, y yo en parte lo creo. ¿Por qué sucede eso? Para saber cuál es el verdadero cristiano, el que está aprobado. Porque hay muchos evangélicos reprobados que no aprobaron. Por eso hay tanta división, por eso hay tanto iglesia en cada esquina,
Cada culto, cada uno hace su propio culto. No entra de acuerdo con el otro. ¿Por qué? Porque están reprobados. Vivimos en un mundo evangélico reprobado. Y es hora, señores, de aprobar. Es hora. Y yo les voy a decir una cosa. Basta de buscar la iglesia donde nos sintamos cómodos. Y algunos dicen así de esta manera: busca la iglesia más cerca de tu casa y congregate. No, es equivocado, errado. No busque la que está cerca de tu casa. Si no, ¿sabe qué? Una cosa, busca la iglesia que esté cerca de las escrituras, cerca de la palabra. No donde vos te sientas cómodo, sino donde la palabra de Dios se predique, donde la palabra de Dios se enseñe, donde se practique la palabra de Dios, donde haya esa armonía, ese compañerismo, donde se valore el cuerpo, donde si un miembro se enferma, todo el cuerpo se entristece, si uno cae, todo el cuerpo se mueve para levantarlo, si uno peca, se restaura con espíritu de mansedumbre, se corrige el pecado con amor, se corrige, no se permite el pecado, no se tapa el sol con un dedo, se corrige lo deficiente. Pero la escritura se enseña, hay cultos de oración, hay enseñanza bíblica, donde el pastor se dedica a enseñar Biblia, donde no se hace show para entretener a las personas, donde no se quiere llenar espacio, hoy se quiere prellenar espacio con tantas cosas externas que no están en la Biblia. No es malo tener canciones y tener cosas, no es malo, pero hagan reuniones para eso. Pero los cultos mayormente hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. La iglesia tiene que congregarse a escuchar las enseñanzas bíblicas. La iglesia tiene que unirse para el evangelismo. La iglesia tiene que unirse para la visita. Tiene que haber gente dispuesta, con vocación de servir, visitar hospitales, visitar cárceles, visitar a los pródigos, salir a llevar, sin que nadie le esté motivando, impulsando y mandando, sino que tiene que nacer en el corazón de la iglesia, de los hermanos, el servir al Señor. Y apagar los fuegos. Hermanos, es hora de apagar los fuegos. Basta de mantener incendios, sino debemos ser esas personas que apaguemos los incendios, trabajemos para la unidad, para el compañerismo, y dejemos de estar en nuestra razón. Porque cuanto más creemos que tenemos razón, más estamos equivocados. No discutamos, no recibamos al hermano débil en la fe para discutir, sino que bajemos del caballo, del pedestal, y entendamos que necesitamos que nuestro hermano pueda ser edificado en Cristo. Los bendigo. Espero que esta palabra pueda surcar, llegar a tu corazón y sanarte, y que busques un lugar y que te congregues, y que te restaures en la comunión del vínculo perfecto, en el vínculo de la paz y en el vínculo del amor. Te bendigo. Recibe paz, recibe gozo, recibe salud en el nombre de Jesús.